Versículo 14 al 30, vive Jesús. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Cuando lo tengan, me indican un amén. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Vive Dios, aleluya. Santo tú eres Jehová. Amén. Gloria a Dios. Mateo 25, 14 al 30. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Vive Jesús. Amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el que es tuyo, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a pedirle al pastor que me lleve en oración. Vive Jesús. Vive Jesús, aleluya. Cuando yo le estaba pidiendo al Señor, se pueden sentar, vive Jesús. Cuando le estaba pidiendo al Señor que traer, vive Jesús, aleluya. No sé si se acuerdan, una vez que yo iba a predicar y quería traer una palabra de los talentos, y el Señor me cambió, vive Jesús, aleluya. Ese día, la predicación, no sé si se acuerdan, vive Jesús, poderoso Dios. Y cuando le pregunté al Señor, pues me dijo: ahora es el tiempo, vive Jesús. Y voy a predicar con el tema: se acabaron las excusas.
Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Dile a aquel que está a tu lado, se acabaron las excusas. Vive Jesús, aleluya. No es tiempo, vive Jesús, aleluya, de ponerle excusa al Señor. Vive Jesús. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Vive Jesús, aleluya. Y podemos ver que el Señor hablaba en parábola. Vive Jesús, para que pudieran entender su lenguaje. Y solo aquellos que han aceptado a Dios en su corazón, y para los que tienen endurecido sus corazones, vive Jesús, y han cerrado sus ojos, no pueden entender. Mi alma te alaba, Jesús. Y antes de comenzar, quiero explicar qué es un talento. Mi alma te alaba, Jesús. La cual viene del latín talentum. La noción de talento está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Vive Jesús, aleluya, que estoy nerviosa. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Y podemos ver que mientras más tú pongas tu enfoque en eso, vive Jesús, aleluya, te vas a poner mejor. Mi alma te alaba, Jesús. Y podemos ver que en esta parábola de los talentos, el Señor hace un ejemplo de un hombre que tenía bienes. Poderoso Jesús. Y este hombre le entrega a uno 5, y a otro le entrega 2, y a otro le entrega 1. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y cuando Él le entrega estos talentos, Él le entrega los talentos, vive Jesús, conforme a la capacidad de estos hombres. Poderoso Dios. Porque el Señor no te va a dar algo a ti que tú no vas a poder llevar. Vive Jesús, aleluya. El Señor sabía que ellos podían con eso. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Y cuando él dice cuando que Él regresa después de mucho tiempo a arreglar cuentas, poderoso Dios, el de 5 había ganado 5 talentos más, y el de 2 había ganado 2 talentos más. Poderoso Dios. Y mira cómo Él le responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, vive Jesús, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vive Jesús, aleluya. Aquí no tenemos que hacer mucho, vive Jesús. Aquí no depende de lo mucho que tú hagas, vive Jesús. Depende si lo haces de corazón. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y dice que el que tenía un talento lo enterró. Poderoso Dios. Y mira cómo Él le contesta: siervo malo y negligente. Esa no quiero ser yo, vive Jesús, aleluya. Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Él tuvo miedo, vive Jesús, y lo enterró. Nosotros no podemos tener miedo en este caminar, vive Jesús, aleluya. Por eso que cuando la pastora me testió que si podía traer la palabra, vive Jesús, aleluya, en un tiempo el Señor me había hablado y me dijo que Él no aceptaría un no de mí. Poderoso Dios. Aunque yo le quiera poner excusa, no le puedo poner excusa, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Esta palabra primero me habló a mí, vive Jesús. Y por eso le contesté, bueno, sí, vive Jesús, aleluya, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y luego cuando estoy en mi casa, poderoso Dios, antes que la pastora me preguntara, yo le había contado esto a la hermana Yari, que el Señor me había hablado y que no podía aún aceptar un no de mí. Y cuando abro la palabra, el Señor me habla de eso mismo, vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. Y como decía, no podemos tener miedo, como lo dice en Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Estos 2 siervos no le pusieron excusa al Señor, vive Jesús. Pero el de uno rápido le puso una excusa. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Y por tener excusa, vive Jesús, el Señor le quita y se lo da al que tiene más. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y dice que
Él dice que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene le será quitado. Podemos ver que este hombre fue negligente, poderoso Dios, que desperdició la oportunidad que el Señor le había dado. Vive Jesús. Desperdició lo que el Señor había puesto en sus manos. Lo fue y lo enterró. Vive Jesús, aleluya. Y por haber sido negligente, dice que le esperaba un lugar de tiniebla. Vive Jesús, aleluya. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Poderoso Jesús. No seas como ese siervo que enterró su talento. Poderoso Jesús. No le ponga más excusa al Señor, porque el Señor lo ve todo. Vive Jesús, aleluya. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros que estamos aquí adentro. Vive Jesús, aleluya. No solamente conmigo, sino con ustedes también. El Señor quiere hacer cosas grandes. Vive Jesús. Decídete y di, se acabaron las excusas. En este año se acabaron las excusas. Me voy a levantar. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Hoy voy a terminar con las excusas. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Porque el Señor va a venir y ¿sabes qué? Te vas a quedar con toda excusa. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y dice que no va a haber excusa. La palabra dice que no va a haber excusa. Cuando te presentes al tribunal, Señor, ¿qué excusa le vas a dar? Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Si muchas veces Él te habló, vive Jesús, aleluya, para que tú ejercieras todas las cosas que Él puso en tus manos y tú las enterraste. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Acaso Él puso excusa por ti, por mí, para morir en aquella cruz del Calvario? Vive Jesús, aleluya. Él no puso ninguna clase de excusa. Vive Jesús. Y mira que no fue fácil para el Señor morir por ti, por mí, en aquella cruz del Calvario. Vive Jesús, aleluya. Que hasta, imagínate que hasta dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque sabía que lo que venía era duro. Poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabes cuántas personas hay en el infierno ahora mismo que quisieran salir del infierno? Vive Jesús, aleluya, para ejercer esos talentos que el Señor puso en sus manos. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Ellos quisieran tener, aunque sea un segundo, para salir de ahí y ejercer ese talento que el Señor puso en sus manos. Pero ¿qué decidieron? Enterrarlo. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la palabra que ese es el pago. Vive Jesús, aleluya. El lloro y el crujir de dientes. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Ellos quisieran salir de ese lugar para decir, se acabaron las excusas. Poderoso Dios. Esto no es un juego, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Porque el Señor nos va a llamar a cuenta con todas esas cosas que el Señor puso en las manos de nosotros. El Señor nos va a llamar a cuenta, vive Jesús. Poderoso Dios. Y depende de lo que tú has hecho, así será tu paga. Vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso yo no le pongo excusa al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Nosotros tenemos que caminar. Cánsate ya de las excusas. Vive Jesús. Poderoso Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día el Señor va a venir y se va a cansar también de tus excusas. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Dice su palabra que el Señor no contenderá con el hombre para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. No espere que el Señor se canse de ti, vive Jesús, aleluya. Y entonces, ¿qué excusa le vas a poner? Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Saca la pala y empieza a desenterrar esos talentos que has enterrado. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Comienza a desenterrar esos talentos y esos dones que el Señor puso en tus manos. Mi alma te alaba, Jesús. Para que el Señor no te llame a cuenta. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Y saben cuántas personas el Señor, cuántas personas están esperando para que tú comiences a usar estos talentos para venir a Cristo? Vive Jesús. Son muchas que están esperando allá afuera. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Abre los ojos. Vive Jesús. Hay personas en el mundo ahora mismo que no supieron usar sus talentos. Vive Jesús, aleluya. Los enterraron y ahora están arrepentidos. No saben cómo levantarse. Vive Jesús, aleluya. Aprovecha bien el tiempo ya que estás aquí adentro. Mi alma te alaba, Jesús. Porque lo que se aproxima no es fácil. Vive Jesús, aleluya. No es tiempo de enterrar los talentos. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová.
Poderoso Dios. Y para los amigos, vive Jesús, aleluya, los que están allá afuera, ellos piensan que no hay tiempo, pero aún hay tiempo, porque dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza, vive Jesús. Aleluya. El Señor está buscando guerreros como David, vive Jesús, aleluya, que no le puso excusa para tumbar a Goliat, vive Jesús, porque él sabía que él andaba, que lo que andaba con él era más grande que ese gigante, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Ahora te digo yo, como decía el pastor, mata a tu gigante, vive Jesús, aleluya. Dile, se acabaron las excusas en este día, mi alma te alaba, Jesús, poderoso Dios. El Señor busca guerreros, el Señor no está buscando excuseros, mi alma te alaba, Jesús, aleluya, poderoso Dios. Para lo material no ponemos excusas, ahí sí que no ponemos excusas, rápido, vive Jesús, aleluya. ¿Y por qué para Dios siempre tiene que aparecer una excusa? Mi alma te alaba, Jesús. Nosotros pensamos que porque no nos ve, vive Jesús, aleluya, le podemos poner excusa. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Atrévete a ser un guerrero en esta noche, vive Jesús, y créeme lo que no te vas a arrepentir. Mi alma te alaba, Jesús. Un guerrero que esté dispuesto a pelear, un guerrero que esté dispuesto a adorar. Poderoso Jesús, que esté firme en la brecha, que saque la espada para la batalla, vive Jesús, listo para pelear, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, vive Jesús, aleluya, porque el Señor se encargará de cada uno de nosotros mientras nosotros no le pongamos excusas al Señor, vive Jesús, aleluya. ¿Sabías que mientras más excusas tú le pones al Señor, más se tarda el Señor, vive Jesús, aleluya, más tú te tardas en crecer, poderoso Dios, aleluya? No te puedes quedar estancado, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, qué lindo tú eres, Jehová. No sigas enterrando los talentos y dones que el Señor ha puesto en tus manos, porque el Señor te va a llamar a cuenta, vive Jesús. Y después decimos, ay Señor, úsame, ay Señor, levántame, ay Señor, prepárame. Pero cuando Él dice, ora, cuando Él dice, ayuna, cuando Él dice, vigila, cuando Él dice, escudriña la palabra, ahí vamos. Y buscamos el libro de las excusas, vive Jesús, aleluya. Poderoso, aleluya. Porque sí, vive Jesús. Tenemos tantas excusas que hacemos un libro, vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Nosotros mismos estamos estancando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando dejemos las excusas, tendremos recompensa, vive Jesús, aleluya. Hoy se acabaron las excusas, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Ahora les voy a dar unos ejemplos, vive Jesús, de unos personajes en la palabra, vive Jesús. Pedro, voy a comenzar con Pedro. Cuando Pedro estaba cansado de pescar, vive Jesús, aleluya. Pedro estaba cansado de pescar porque tuvo toda la noche tirando, vive Jesús, aleluya. Y no pescaba nada, y luego, ¿quién se le aparece? Jesús. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Y le dice que moviera la barca un poco más el agua, ya que estaba estacionado ya para irse. Vive Jesús. Luego desde su barca, dice que Jesús le enseñaba, vive Jesús, aleluya, a una multitud. Y le dice a Simón, el cual era Pedro, boga mar adentro. Vive Jesús. Pedrito trata de poner una excusa. Vive Jesús. Pero maestro, toda la noche he tirado y nada hemos pescado. Pero no se detuvo y le dijo, pero en tu palabra echaré la red. Cuando él vio que pescó una multitud de peces, me imagino yo que se quedó atónito, vive Jesús, poderoso Dios. Y dice que luego cae de rodillas y le dice en pocas palabras al Señor que él no era digno, vive Jesús, aleluya, que era un hombre pecador. Vive Jesús. Pedro dudó de sí mismo, tuvo temor. Pero Jesús le dijo que no tuviera miedo. Vive Jesús. Qué lindo te ves, Jehová. Que no tuviera miedo, vive Jesús. Poderoso Dios, que lo iba a hacer pescador de hombres. Vive Jesús, aleluya. Muchas veces nosotros tenemos miedo de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y vemos que después de esto mucha gente le siguieron. Vive Jesús. Poderoso Jesús. Vive Jesús. Aleluya. Y esto es un ejemplo como
de personas que están esperando que tú desentierres los talentos porque quieren ver lo que Dios hizo contigo para luego rendirse, como pasó en esta historia. Vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Podemos ver que poderoso Jesús no puso excusa cuando el Señor no puso excusa cuando el Señor se le revela, vive Jesús, aleluya, y le da directrices para que vive Jesús, aleluya, poderoso Dios, para que construyera el arca, vive Jesús. Y este hombre fue Noé, vive Jesús. Él siguió sus directrices. Y podemos ver luego que Él termina todo, vive Jesús, poderoso Dios. Y lo que el Señor había hablado aconteció, poderoso Dios. Lo que Él había advertido a Noé del diluvio, vive Jesús. Y Noé, vive Jesús, aleluya, le predicaba a esas personas que estaban allá afuera y no querían hacer caso. Vive Jesús. Y podemos ver que como Noé fue obediente, vive Jesús, aleluya, salió victorioso. ¿Sabes por qué? Porque no le puso excusa al Señor. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Otra persona que le puso una excusa al Señor fue Jeremías. Vive Jesús. Cuando le dice, soy niño, que no sabía hablar. Poderoso Dios. Aún el Señor diciéndole, poderoso Jesús, que lo había, vive Jesús, aleluya, que lo conocía desde antes que fuera nacido. Vive Jesús, aleluya, que lo conocía desde el vientre de su madre. Vive Jesús, y que lo escogió como profeta. Aún le quiso poner una excusa al Señor. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Y vemos que el Señor le dice, a lo que yo te envíe, tú harás. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Dios. Aquí nos enseña que el que capacita es el Señor. Vive Jesús, aleluya. Que no somos nosotros, vive Jesús. Que mientras nosotros estemos peleando con la fuerza de nosotros y queramos aprender por nuestra propia concupiscencia, vive Jesús, aleluya. Como que nosotros queremos aprender por nosotros mismos, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Pero cuando dejamos todo en las manos del Señor y nos dejamos que el Señor nos moldee y que nos enseñe, que nos capacite, vamos a llegar, vive Jesús, aleluya, donde Él quiere que nosotros lleguemos. Vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. Y debemos confiar en el Señor así como Jeremías confió en el Señor. Vive Jesús. Pero muchos confían más en el gigante de las excusas. Vive Jesús, aleluya. A Jeremías no se le hizo fácil. Vive Jesús, aleluya. Pero venció. Atrévete a decir, se acabaron las excusas en esta noche. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Otra persona que puedo identificar como excusero, vive Jesús, aleluya, es Jonás. Cuando se fue a otro lugar, vive Jesús, en vez de hacer lo que Dios le envió a hacer, no quiso predicarle a sus enemigos. Poderoso Jesús, aleluya. Fue el primer profeta menor en desobedecer a Dios por no seguir las directrices del Señor. Tuvo que pasar por consecuencia 3 días dentro de un pez. Vive Jesús, aleluya. Y me imagino que eso no es fácil tampoco, vive Jesús. Aleluya. Estar 3 días dentro de un pez, vive Jesús. Estamos 2 o 3 días encerrados en nuestros hogares y tenemos nuestros familiares y no se nos hace fácil, imagínate. Vive Jesús, aleluya. Preferimos estar encerrados 3 días dentro de un pez para luego poder hacer, vive Jesús, lo que el Señor nos envió, así como hizo Jonás. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aunque podemos ver que a Jonás tampoco no le gustó esa idea de ir a predicar a sus enemigos, pero no le quedó de otra que ir a predicarle, vive Jesús. Aunque no te guste donde el Señor quiere enviarte, vive Jesús, a donde el Señor quiere llevar esa palabra de salvación, tienes que hacerlo. Vive Jesús, aleluya. No entierres los talentos, no entierres lo que el Señor te envía a hacer. Poderoso Jesús, aleluya. El Señor se cansó de las excusas. Mi alma te alaba, Jesús. Y le voy a mencionar unas cuantas excusas, vive Jesús, aleluya, que el creyente, poderoso Dios, dice, una de las excusas del libro que tenemos, vive Jesús, dicen, ay Señor, es duro servirte, vive Jesús.
Ay, poderoso Jesús, aleluya. Es duro ahora, vive Jesús, aleluya. Pero cuando venga Cristo a buscar la iglesia, ¿será fácil? Vive Jesús, poderoso Dios. Dicen, ay Señor, no puedo. ¿Sabían qué? Que a Moisés también le llegó el cansancio, vive Jesús. Pero estaba Aarón y Hur para levantarle las manos. Poderoso Dios. A él no se le hizo fácil tampoco, vive Jesús. Aquí tenemos unos pares de Aarones y unos pares de Hures, vive Jesús, aleluya, que nos levantarán las manos, vive Jesús, en momentos difíciles. Poderoso Jesús. O comienzan a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Vive Jesús, aleluya. No pregunte, ¿cómo lo voy a hacer? Busca ayuda, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, no te estanques, vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. O dicen, ay, no hay tiempo, vive Jesús, aleluya. Cuando a mí la palabra me enseña en Eclesiastés, vive Jesús, aleluya, cuando dice que hay tiempo para todo, vive Jesús. Pero podemos ver en el capítulo 1, donde nos habla que todo es vanidad. ¿Sabes qué la palabra vanidad quiere decir? Vacío. Vive Jesús, aleluya. Cuando estás en el mundo, estás vacío. Salomón lo tuvo todo. Vive Jesús. Pero ¿qué pasó? Se desenfocó. Mi alma te alaba, Jesús. Y comenzó a darle más tiempo a la carne que al espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Y luego él se comienza a dar cuenta que él estaba vacío. Poderoso Jesús, aleluya. Y por eso podemos ver que él habla de la vanidad. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Cánsate, vive Jesús, aleluya. Ya como Salomón se cansó. Dile a ese gigante, se acabaron las excusas. Vive Jesús. Levántate, como lo decidió Salomón. Tú puedes. No es fácil. Te digo que no es fácil porque mientras más tú te levantas, el enemigo se levanta. Vive Jesús. Pero con la ayuda del Señor venceremos. Mi alma te alaba, Jesús. Yo no te puedo decir que este camino es un camino de color de rosa. Vive Jesús, porque no lo es. Vive Jesús, aleluya. Muchas veces el Señor nos permite pasar por muchas situaciones, por muchas cosas para formarnos. Vive Jesús, aleluya. Para crecer en las manos del Señor. Para hacernos más fuertes. Para hacernos guerreros. Vive Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Y tenemos tantas excusas que nos olvidamos de poner al Señor en primer lugar. Vive Jesús. Le damos el segundo o el tercer lugar. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y cuando pasa algo nos quejamos. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Y el Señor allá arriba. Hello, si tú me estás poniendo en segundo y en tercer lugar. Poderoso Dios, ¿cómo tú quieres que todo te salga bien cuando tú me pones en segundo y en tercer lugar? Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Cuando nosotros mismos tenemos la culpa de todas esas cosas que nos acontecen. ¿Por qué? Porque le damos el último lugar al Señor. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y esto es otra nueva para el libro. Vive Jesús. No podemos llegarnos al culto porque nos tenemos que poner máscara. Vive Jesús, aleluya. Pero para otros lugares te puedes poner la máscara y no le pones excusa. Vive Jesús, aleluya. ¿Y por qué para el Señor tú le pones excusa? Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo tú eres, Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor puso en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo? El Señor no te envió a enterrar. El Señor te envió a multiplicar. Vive Jesús, aleluya. ¿Acaso no te has dado cuenta que el Señor es un Dios de multiplicación? Vive Jesús. Poderoso Dios. Llegan momentos difíciles a nuestras vidas y cogemos y soltamos todo como si el Señor tiene la culpa. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Qué lindo tú eres, Jesús, aleluya. Vive Jesús. Y en vez de soltar todo lo que el Señor puso en nuestras manos, ¿por qué no vamos de rodillas ante el Señor a pedirle ayuda? Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Decidimos soltarlo y salir corriendo como un cobarde. El Señor no llamó cobarde, vive Jesús. El Señor llamó valiente. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a ser como Daniel. Vive Jesús, aleluya. Cuando firmaron el edicto, él no puso excusa. Él dijo, sí, me van a hacer la guerra. ¿Sabes qué?
¿Sabe lo que él hizo? Él abrió la ventana, vive Jesús, aleluya, y se puso a orar 3 veces al día, vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Él dijo, nada me va a cambiar, vive Jesús, en lo que yo he creído, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Nadie me va a cambiar, mi Dios, vive Jesús. Oh, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová, aleluya. Poderoso Jesús. Y cuando lo enviaron al foso de los leones, él no se echó a llorar, vive Jesús. Poderoso Dios. Y me imagino que estar con unos leones no es fácil. Poderoso Dios. Pero ¿qué él hizo? Él empezó a clamar al Señor. Poderoso Jesús. Él no soltó la oración. Poderoso Jesús, aleluya. Es tiempo de soltar las excusas. Hoy se acabaron las excusas. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Nosotros nos estamos... Poderoso Jesús, aleluya. Perdón, mi alma te alaba, Jesús. Nosotros no estamos viviendo ni cerca de lo que ellos vivieron en la palabra, vive Jesús, aleluya. Nos falta mucho, vive Jesús, para vivir como ellos, lo que ellos pasaron en la palabra, como lo dice su palabra. Vive Jesús, aleluya. Nosotros estamos cómodos y se aproximan tiempos malos. Llénate del Señor y agarra esos talentos y esos dones que el Señor te ha puesto en las manos. No seas negligente, vive Jesús. Poderoso Dios. Muchas veces te van a querer empujar para que tú entierres esos talentos y esos dones que el Señor puso en tus manos. Como lo hicieron con Micaías. En 2 de Crónicas 18. Le dijeron que profetizaran mentira, porque aquellos 400 profetas estaban profetizando el bien. Vive Jesús, aleluya. Y por hacer la voluntad del Señor, que se buscó Micaías, la cárcel. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Pero aunque lo echaron en la cárcel, podemos ver que el Señor cumplió todo lo que le había hablado a través de Micaías. Poderoso Jesús, aleluya. Trataron de convencerlo, pero nada lo movió. Mi alma te alaba, Jesús. Nada lo movió de lo que él había aprendido. Poderoso Jesús. Él sabía a quién le servía. Vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Él fue, vive Jesús, y hizo lo que el Señor puso en sus manos. Lo que el Señor puso en sus labios, eso lo dijo. Vive Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y podemos ver que estos son talentos o dones que pueden ayudar a otros a levantarse. Venir a Cristo, no sabes cuán importante es. Vive Jesús. Depende de ti. Acuérdate que el Señor no le importa si tienes más o menos. Vive Jesús. Si lo pones en práctica, Él seguirá aumentando. Vive Jesús, aleluya. No entierre los talentos, vive Jesús. Entierra las excusas. Poderoso Dios, que no te van a dejar crecer. Si acabaron las excusas en esta noche, vive Jesús. Poderoso Dios. Ahora vamos por el capítulo donde yo comencé. Quiero enfocarme en el 30, vive Jesús. Y al siervo inútil, echate en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No esperes. Vive Jesús, aleluya. Que se te haga como le hizo a ese hombre. Vive Jesús, aleluya. Que lo echaron a las tinieblas, donde estaba el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Vive Jesús. No esperes tarde. Solamente haz lo que el Señor puso en tus manos. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios.